El día de hoy vamos a hablar del libro de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Comenzaremos con el capítulo 1, Decepción, el final de la historia se ha pospuesto. En este primer apartado encontramos el mundo desde tres grandes relatos, desde el movimiento fascista, el movimiento comunista y el movimiento liberal. En Nueva York, Londres, Berlín y Moscú se formularon las grandes élites globales. Estos países dieron a conocer tres grandes relatos que pretendían explicar todo el pasado y predecir el futuro del mundo. La Segunda Guerra Mundial dejó fuera de combate el relato fascista, y desde los finales de la década de 1940 hasta los finales de 1980, el mundo se convirtió en un campo de batalla para los dos siguientes relatos, el comunista y el liberal. Después, el relato comunista se vino abajo y el liberal siguió siendo la guía dominante de la globalidad. El relato liberal celebraba con gran alegría y valor la caída de sus dos oponentes, el relato fascista y el relato comunista. Ahora el poder de la libertad estaba en la humanidad. Habría más derechos políticos, libertades personales, y poco a poco el pueblo lucharía para abrirse paso entre individuos, ideas y bienes. Así, los regímenes y las opresiones quedarían atrás. Pero todo esto cambiaría con la subida al poder de Donald Trump y la llegada del Brexit. Brexit, como su nombre lo indica, son dos siglas separadas, Bre y Sit, Britain and Exit. Quiere decir la salida de Gran Bretaña. ¿Salida de dónde? Resulta que Gran Bretaña está dentro de la conformación de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una conformación de 28 países, 27 ahora con la salida de Gran Bretaña. Resulta que en 1957 se realiza el Tratado de Roma. En este se crea la Unión Europea con los países de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En 1973, Reino Unido llega a la Unión Europea, cuando entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. En 1992 se realiza el Tratado de Maastricht. Este tratado quiere indicar que todos los países europeos adopten el euro. Reino Unido pidió no estar dentro de esta política económica y social y pidió que se quedara afuera de este tratado. En 1995 llega el Acuerdo de Schengen. Este acuerdo permitía que entre los países de la Unión Europea no hubiera ningún régimen entre fronteras y pudieran andar libremente y comercializar entre ellos. Pues, ¿qué conclusiones se pueden sacar de que Reino Unido ya no pertenezca a la Unión Europea? Pues ellos pueden tener acuerdos comerciales con los países que ellos decidan, lo que los ha animado mucho a acercarse a Estados Unidos. Lo segundo es que ellos ya no tendrán voz ni voto dentro de la Unión Europea. Esto nos deja por pensar cómo será la recuperación de Holanda en las tierras indonesias. También vemos cómo esta salida de Reino Unido y este divorcio con la Unión Europea tendrá un declive en los temas económicos, en los temas políticos y sociales. Sin más, la comunidad no se verá afectada, pero ellos pueden comenzar a hacer sus acuerdos comerciales con países extranjeros aún perteneciendo al continente europeo. Ahora veremos de matar mosquitos a matar pensamientos. El autor hace una analogía en referencia al título, ya que si un mosquito llega a zumbar a nuestro oído y no nos permite dormir, basta con levantarnos y matarlo. Pero si llega un pensamiento a interrumpir nuestro sueño, ¿qué podemos hacer? Desde la década de 1990, Internet ha cambiado el mundo, probablemente más que ningún otro factor económico, político o social, ya que con la llegada de la biotecnología
vemos cómo el control del mundo interno por fin es nuestro. En nuestro segundo apartado tenemos inteligencia artificial, pues ya que es creada por las ciencias de la computación, una máquina inteligente es ideal para las personas, ya que son agentes flexibles que perciben el entorno y llevan a cabo acciones que posibilitan maximizar el éxito de alguna tarea o algún objetivo. También vemos que con la llegada del Bitcoin todo se hace mucho más sencillo, pues básicamente como un archivo digital se almacena como una billetera. Ya sea en un celular o un computador, las personas pueden enviarte bitcoins o tú puedes retirarlos y hacer transacciones por la misma página. Ahora veremos el Fénix liberal. En 1914 llega la Primera Guerra Mundial. Esta era de globalización y liderazgo del relato liberal se vio terminada con un baño de sangre. Este comenzó el poder imperial, el cual cortó de raíz la marcha del progreso. Después, en 1933, llega Hitler con el nazismo y en la década de 1940 se levanta el fascismo por un breve periodo de tiempo. En 1950 llega Che Guevara con el comunismo y este daba la impresión de que el liberalismo se hallaba en las últimas y que el futuro solo pertenecía al comunismo. En 1990, el fin de la historia en cuestiones políticas y económicas. El relato liberal por fin comenzó a zanjar los temas políticos y económicos que habían manchado ese relato de libertad a los seres. Pero este se vio truncado por el Brexit y la subida de Donald Trump. En el siguiente apartado, trabajo. Cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo. Vemos la palabra desempleo, ya que no tenemos ni idea de cómo va a ser nuestro mercado laboral en unos 50 años. Estamos de acuerdo en que el aprendizaje automático cambiará todos los tipos de empleos. Así, la revolución industrial como la automatización generan desempleo masivo. Tenemos en nuestra mente que ahora más que nunca las nuevas tecnologías reemplazarán la mano de obra. Pero por cada empleo que se pueda perder por una máquina es uno que se puede generar hacia un humano, pues tenemos dos tipos de capacidades, la física y la cognitiva. Si las máquinas pueden competir con los humanos en las capacidades físicas, los humanos tienen mucho más puntaje ante la cognición, pero es allí donde ingresa la inteligencia artificial, pues esta está comenzando a reemplazar las capacidades humanas por las de la tecnología. Vemos entonces cómo los humanos pueden hallar una situación de desventaja ante la inteligencia artificial, pues la investigación de estas áreas permite que las tareas sean más rápidas, flexibles y eficaces, y no necesiten de los errores humanos. En este apartado, Mozart en la máquina. Tenemos plazos para el cambio. Es probable que la inteligencia artificial y la robótica acaben con industrias enteras, pero no lo harán pronto, pues ningún puesto de trabajo se librará por completo de la automatización y eso lo sabemos. Es un proceso, es un cambio. Así como ya no necesitamos esos humanos que nos vendan música porque podemos bajarla directamente de un almacén musical, tenemos DJs, tenemos todos los algoritmos que pueden reemplazarse por un humano. Asimismo, la inteligencia artificial trabaja para realizar cambios en la emocionalidad y la comprensión humana, pues algunos empleos como enfermeras, doctores y hasta profesores que tienden a comprender los sentidos y significados de las personas podrán ser reemplazados. También tenemos la creatividad, ya que la creatividad no solo se utiliza para generar música o arte, sino también para elegir entre posibilidades y disposiciones humanas. Esta creatividad a lo largo va de la mano con la inteligencia artificial que nos muestra un camino mucho más extenso hacia lo que es
la nueva biotecnología. Tenemos los procesos bioquímicos. Esos procesos bioquímicos tal vez sean los más místicos y los más difíciles de procesar para la inteligencia humana, pues la emocionalidad de un ser humano no se mide por un algoritmo. Por ello, esos macrodatos y esas características que lo hacen único al ser humano no pueden ser reemplazables tan fácilmente por una inteligencia artificial, un robot o una computadora. En el apartado Nuevos empleos, el autor nos muestra cómo la pérdida de muchos puestos de trabajo en todos los ámbitos es posible gracias a la inteligencia artificial. Esto, aunque puede ser a largo plazo, también beneficia a muchos que están en el sector mantenimiento, control remoto, análisis de datos o ciberseguridad, pues no nos ayuda a muchos. Algunos quienes trabajamos desde los ámbitos subjetivos, emocionales del ser humano, podríamos quedar sin trabajo más o menos dentro de 30 años. Es difícil decir que un cajero o un obrero del sector construcción que pierde su trabajo gracias a la inteligencia artificial puede encontrar un nuevo empleo como un investigador de cáncer, como un operador de dron o como un doctor, pues no tienen esa experiencia necesaria. En consecuencia, la inteligencia artificial, útil o inútil para el ser humano, llegará. En el apartado de la explotación a la irrelevancia, vemos tres grandes preguntas. La primera, ¿qué hacer para evitar que se pierdan empleos? Pues evitar la pérdida de empleos en general es una estrategia insostenible, ya que la inteligencia artificial ha avanzado exponencialmente y llegará el día en que estos puestos sean cambiados por otros. La segunda, ¿qué hacer para crear suficientes puestos de trabajo nuevos? La inteligencia artificial y la robótica, aunque han acelerado bastante rápido, los gobiernos han reducido también de manera deliberada el ritmo en que llegan a la automatización, con el fin de reducir los impactos que se deriven hacia la comunidad y los reajustes que éstas puedan ocasionar. Se genera una estrategia para que éstas lleguen de manera paulatina sin tener que erradicar puestos y con la posibilidad de cambiarlos. La tercera, ¿y qué hacer si a pesar de todos nuestros esfuerzos la pérdida de empleo supera con mucho la creación? Pues bien, la inteligencia artificial llegó para quedarse. La tecnología nunca es determinista y el hecho de que algo pueda hacerse no significa que tenga que hacerse. Los gobiernos no pueden cerrar definitivamente el paso a las tecnologías, pero pueden reducir el riesgo al que las comunidades se ven expuestas por llegar de una manera tan rápida. En el capítulo 3, Libertad, los macrodatos están observándote, el relato liberal nos habla sobre el valor más importante, la libertad humana. También nos dice que la autoridad surge desde el libre albedrío de los seres humanos. También que nosotros expresamos sentimientos, deseos y decisiones. Que en la política el liberalismo cree que el votante siempre sabe lo que le conviene. Por tanto, defiende elecciones democráticas. En economía, el liberalismo mantiene el cliente siempre tiene la razón. Por tanto, hacen un encaje en los mercados libres. En cuestiones personales, el liberalismo anima a las personas a que se escuchen a sí mismas, a que creen movimientos de derechos sociales, sean fieles y que sigan los dictados de su corazón, siempre y cuando estos no vayan en contra de la libertad de las demás personas.